Mente o la vida, una aproximación a la terapia de aceptación y compromiso, de Jorge Barraca, segunda edición en la colección Crecimiento Personal Serendipity de la editorial de Clé de Goubert. 5. ¿Qué significa aceptar los problemas psicológicos? Cita. Superar los dolores corporales cuando se prolongan demasiado es ciertamente una de las cosas más difíciles. Las naturalezas heroicas se defienden contra el dolor. Procuran negarlo y aprietan los dientes al modo de los estoicos romanos. Mas por bella que sea esa actitud, propendemos a dudar de la autenticidad de la superación del dolor. Por mi parte, siempre he conseguido superar los dolores fuertes cuando no me he defendido contra ellos, sino que me he dejado llevar, como cuando uno se entrega a una borrachera o a una aventura. Fin de cita, Hermann Hesse en Elogio de la vejez. Una historia corriente. Luis tenía entonces 27 años, de estatura media, complexión delgada, aunque no escuálida, ojos marrones y pelo más bien oscuro. Si no atractivo, su aspecto físico resultaba en conjunto agradable. Por su carácter tirando introvertido, no tenía muchos amigos, aunque sí un grupo de 3 chicos que conocía desde el colegio y en los que confiaba sobre otras amistades más recientes. Luis había empezado una relación con una chica llamada Ana hacía 2 meses. Ella le parecía muy atractiva y de carácter distinto al suyo. Desde que habían comenzado a salir tenía la impresión de que su vida ya estaba encauzada, pues nunca antes había tenido algo parecido a un noviazgo. Dentro de este panorama de normalidad, su familia era quizá un tanto más atípica por la distribución de actividad entre sus padres. Mientras su madre era socia de una inmobiliaria que mediaba en el alquiler de grandes superficies a empresas, su padre trabajaba de profesor en un colegio privado. No tenía hermanos. Luis era aparejador. En sus pocos años de experiencia laboral había tenido bastante suerte, pues pronto comenzó a colaborar con un arquitecto, rematando planos con el ordenador, y con un constructor montado en promociones bastante importantes. Su actividad con este último representaba su principal fuente de ingresos. Debido al auge del mercado inmobiliario justo al término de sus estudios, nuestro protagonista había entrado con buen pie en el mundo del trabajo. En su tiempo libre era un gran lector, sobre todo de novelas. De hecho, le fastidiaba no contar con más tiempo para zambullirse en él. Desde que salía con Ana, Luis había dejado de acompañar a sus padres los fines de semana a la casa de la Sierra de Madrid. Sin embargo, fue con ellos el 1 de agosto, pues Ana había quedado con unas amigas. Cuando Luis volvió de la sierra, su vida dio un giro. El lunes encontró a Ana distante. No respondía a sus besos y abrazos. Al despedirse, ella le dijo que esperase su llamada. Ante la perspectiva de una ruptura, Luis pasó los peores días de su vida. Al final, resolvió salir de la incertidumbre que lo embargaba. Buscó una película que pudiese servir de excusa e invitó a Ana a no perderse con él la proyección en la filmoteca del séptimo. Tras mostrar una actitud dubitativa, Ana se decidió a acompañarle. Desde que se vieron su actitud hizo intuir a Luis, aunque bien se guardaba de decírselo a sí mismo, que ella le iba a dejar al término de la película. Y así fue. No hubo muchas explicaciones por parte de ella. Los días siguientes, más que tristeza, Luis sentía desconcierto y sobre todo fastidio. Estaba enfadado, casi no hablaba y se autocastigaba con pequeños golpes o descuidos a su persona.
Como único consuelo fantaseaba con que al cabo del tiempo Ana volvería arrepentida y él, cuando estuviera suplicándole la reconciliación, le recordaría lo mal que lo pasó y luego la perdonaría, demostrando mucha más generosidad y grandeza de alma que ella. Sin embargo, esa llamada nunca llegaba. Después de 3 semanas, Luis ya no estaba irritado. Sin embargo, le inundaron sentimientos de melancolía y vacuidad. Rumiaba ideas como la vida no es justa y no te puedes fiar de nadie. No se explayó con sus amigos. Tampoco sus padres oyeron de sus labios lo sucedido, pero lo imaginaron al poco tiempo. Su hijo había guardado siempre reserva en lo que tocaba a sus relaciones y sentimientos, pero le conocía. Siguió trabajando, pero perdió alegría en pulso. Leer le parecía lo mismo que refugiarse, y por ello, al cabo, le molestaba. Tras 3 meses seguía esperando una llamada de Ana. Le envió flores el día de su cumpleaños, pero no recibió ninguna respuesta. Durante un tiempo vagabundeó por los sitios donde se encontraba, aunque pronto dejó de hacerlo. En el fondo nada parecía importarle ya mucho. Sentía que todo, el mundo, la vida, estaba mal. Por supuesto, llegó a la conclusión de que era absurdo amargarse de esa manera por una relación de 2 meses y que tenía que olvidarse del tema, dejarlo atrás de una vez. Pensaba que Ana se había comportado muy mal y se decía, ojalá no la hubiese conocido nunca. Ojalá nada de esto hubiese pasado. Si al menos pudiese borrármela de la cabeza. Otras veces cruzaban por su mente vagos planes de reconquista o al contrario, de venganza. Actitudes ante el sufrimiento psicológico. Como en el caso de la historia que acabamos de presentar, por muy pertrechados que nos creamos, siempre surgen ocasiones para sufrir un daño psicológico. La intensidad de este no suele guardar relación equilibrada con el evento que lo causó y por eso a veces se perpetúa de forma inexplicable. En la mayoría de los casos, la postura que adoptamos una vez recibido el golpe ofrece la clave de ese mantenimiento. La postura más habitual, a mi juicio, consiste en la rebelión directa, es decir, enfrentarse contra esos recuerdos dolorosos y luchar para eliminarlos. Como vengo explicando en este libro, esta manera de reaccionar ha sido muy adaptativa para la especie humana, pues realmente funciona muy bien en todo lo que es el mundo externo. Si nos gusta mucho un coche y no tenemos dinero, podemos trabajar con denuedo hasta ganar lo necesario para conseguirlo. Si no podemos cruzar un río, haremos bien en no resignarnos y meditar planes para salvarlo. Incluso si tenemos un enemigo peligroso, buscamos la manera de deshacernos de él. Esta insatisfacción frente a todo lo que nos limita, frente a cualquier tipo de barrera, ha llevado al ser humano hasta el desarrollo técnico que hoy nos maravilla. Por eso es natural que queramos explicar esta manera de solucionar los problemas externos también a los internos. Sin embargo, por mucho que procuremos quitarnos algo de la cabeza, pensando con la cabeza cómo lograrlo, estaremos inevitablemente abocados al fracaso. Mientras buscamos resolver una situación, no podemos sino centrarnos en ella. Esta es la razón de que si no acabamos algo, vuelva una y otra vez a nuestros recuerdos. En nuestra historia, si Luis pretende conscientemente olvidar, eliminar o pasar de todo lo referente a Ana, tendrá que pensar ella, lo cual volverá imposible sus propósitos. Mucho más aún si sigue elaborando planes para reconquistarla o vengarse. Cuando alguien trata también conscientemente de minimizar el valor de una persona, criticándola o injuriándola, es posible que logre un cambio de su imagen y hasta un cierto consuelo. Pero eso no quiere decir que la olvide. Todo lo contrario. Se lleva su estrategia hasta las últimas consecuencias,
puede llegar a pensar en ella mucho, aunque ahora en vez de amor sienta odio. Otra manera de enfrentarse a un sufrimiento psicológico podría denominarse búsqueda de aliados. Consiste en utilizar procedimientos externos realmente eficaces para contrarrestar los recuerdos o sentimientos, pero que poseen un alto coste para la salud o para las relaciones de la persona. Así Luis podría tratar de olvidar a Ana bebiendo alcohol, tomando drogas o enfrascándose en el juego. Si no está dispuesto a aguantar ni un solo recuerdo, aunque sea por breve tiempo, deberá recurrir a procedimientos así de intensos, pues otros más suaves, distraerse bailando en la discoteca, atontarse viendo la televisión o jugando con el ordenador, salir con otras mujeres y acostarse con ellas, comer con desmesura, etc., no pueden evitar del todo la aparición de esos recuerdos. Estos métodos implican convertir al sujeto en un ser cada vez más dependiente, pues al poco no podrá pasarse sin ello, y en el caso de las drogas su dependencia también será física. Al tiempo representan un quebranto corporal y acarrean problemas en las relaciones sociales y en el trabajo. De alguna manera, las dos actitudes anteriores tienen como propósito mantener conscientemente bajo control los sentimientos o los recuerdos. Sin embargo, el control no es nunca en este ámbito una solución. Antes lo contrario, se convierte en el problema. La postura alternativa a las dos anteriores consiste en la aceptación radical de los sentimientos, pensamientos o sensaciones que producen el malestar psicológico. Es una postura más difícil de explicar, pues no se basa en unos argumentos que puedan resumirse. La aceptación es una manera de situarse frente a los eventos internos que es más corporal que verbal. Es más, trata precisamente de quitar de en medio todo lo verbal, cualquier razonamiento, justificación o lógica. En la aceptación se toma lo que viene a nuestra mente o a nuestro cuerpo, sin intentar eliminarlo ni siquiera transformarlo, minimizarlo, reinterpretarlo. Precisamente el adjetivo radical pretende enfatizar que hay que aceptar las cosas vengan como vengan y no solo hasta cierto punto, mientras no lleguen a una gran intensidad o no duren excesivamente, o mientras se den solo en ciertas circunstancias. Por ejemplo, solo acepto si estoy en mi casa o si estoy acompañado, o si tengo mi teléfono móvil conmigo, o si puedo ir con un tranquilizante en el bolsillo. Aceptar con condiciones es aquí equivalente a no aceptar. Es como decir que uno está dispuesto a saltar en paracaídas, pero solo si se tira desde 2 metros de altura. El significado de la aceptación. Por su misma naturaleza, el lenguaje discursivo que hasta ahora empleo no es una buena vía para transmitir lo que implica la aceptación radical. Por eso debo usar analogías. Recogeré ahora algunas otras para explicarme. Cuando nos van a poner una inyección en el brazo, tensamos de forma instintiva la piel que un instante después atravesará la aguja. Una aceptación radical implicaría dejar la piel relajada, dado que no hay más remedio que recibir la inyección. Comprendemos que si queremos curarnos debemos pasar por el mal trago de la inyección. No es que nos guste, naturalmente lo aceptamos, porque es una parte necesaria del proceso. Si conseguimos relajar la piel, el dolor se vuelve mucho menos acusado, pues la distensión muscular hace más fácil la entrada de la aguja. Ahora imagínese en una playa con olas. Si va de frente contra ellas, notará el golpe que le propina. Pero si se pone de cara a la orilla, espera la ola y se zambulle en su seno cuando le alcance por la espalda, le llevará suavemente. También en un río de aguas moderadamente bravas, podemos intentar nadar contra la corriente o dejarnos llevar por ella. Estas posturas físicas pueden servir como metáfora
algo borrosa de la aceptación. En general, términos como abrirse a las sensaciones o no luchar y dejarlas pasar sin hacer nada pueden evocar la idea. Lo mismo cabe para los pensamientos. La aceptación radical implica no luchar contra ellos, no entrar en el juego de si son ciertos o no, más o menos cruciales, más o menos dolorosos, son solo pensamientos. Debemos dejarlos fluir sin intentar apartarlos o sin intentar pensar en otra cosa. Figúrese ahora que ha sido invitado a una fiesta donde por compromiso no tiene más remedio que bailar. Esta vez en el sentido literal, con la más fea o el más feo. No es mejor, dado que resulta imposible escabullirse, que intente disfrutar del baile en vez de darle vuelta a su mala suerte. También puede ayudar a comprender la aceptación un ejemplo de lo contrario, una muestra de resistencia o lucha contraproducente. ¿No le ha sucedido nunca que su coche haya caído en una zona llena de barro o en la arena de una playa? Prácticamente todos los conductores en un primer momento tratan de salir de allí pisando más y más el acelerador. Sin embargo, la arena o el barro desplazados por las ruedas motrices hunden más el coche. Si pese a todo se sigue forzando el motor, es posible que se queme, con lo cual se habrá complicado la situación. Para salir de allí no hay más remedio que aceptar las actuales circunstancias. Aceptar que por mucho que se persevere en la misma acción, no va a escapar. Esta aceptación permite abrirse a otras posibilidades, por ejemplo, salir del coche y llamar a una grúa. Pero esto no es posible mientras no suelte el pedal del acelerador. Y en contra de ese abandono hay toda una sociedad que continúa diciendo, sigue luchando, no te rindas, hay que esforzarse. Salir del coche y tratar de solucionar el problema por una vía distinta puede resultar incómodo a corto plazo. Puede mancharse con el barro o la arena, puede tener miedo o vergüenza al salir del coche, pero no hacerlo estanca la vida. De hecho, nadie va a disfrutar cuando lleguen esas sensaciones o pensamientos dolorosos. Pero sí se puede y se debe adoptar una postura distinta cuando no hay nada que hacer excepto admitir su presencia. Imagínese que no tiene más remedio que ponerse un supositorio. Puede que le resulte desagradable y que su reacción sea hacer fuerza con el esfínter y en consecuencia rechazarlo. Si adopta esta actitud, lo único que logra es volver más difícil su penetración y en consecuencia pasar lo peor. La manera de ayudarse en esta situación pasa por aceptar la desagradable entrada del supositorio. En realidad, la postura de aceptación cabe también para aquellos recuerdos o sensaciones placenteras. Si usted en vez de pensar sobre ellos con frases como qué pena, pronto pasarán estos buenos ratos, o esta satisfacción no va a durar mucho, o peor aún no debería divertirme así, se deja llevar, los disfrutará tal y como son. Aceptar las sensaciones o los pensamientos inevitables los hace en algunos casos menos molestos, recuerde la analogía de la inyección o del supositorio, pero no necesariamente. La ventaja de esta actitud no radica en que se pase más suavemente lo desagradable, sino en que se abandona una lucha inútil, una lucha que agota a la persona y que se convierte al cabo en su principal problema. Es la lucha lo que convierte un suceso doloroso en todo un trauma. Lo ejemplificaré ahora con un pensamiento. Imagine que tiene un recuerdo muy desagradable y muy difícil de tolerar, en el cual se ve a sí mismo un mes atrás cuando fue atracado con amenazas de muerte por una banda de delincuentes. Se reprocha a sí mismo haber ido por esa calle, no haber corrido cuando ellos ya se acercaban o haber salido de casa con tanto dinero. Para evitar esa imagen mental y esas ideas, no abandona su casa por la noche, trata de leer mucho, ve la televisión
habla con amigos por teléfono, hace ejercicio físico, practica la relajación y quizás hasta acude a un psicólogo. Todas estas medidas le resultarán costosas, pero temporalmente tendrán probablemente efectos beneficiosos. No obstante, no podrán evitar que de vez en cuando resurjan los pensamientos del atraco y su incorrecta actuación. De hecho, si lo observa con atención, verá que puesto que todas las medidas son vías para olvidarlo conscientemente, de alguna manera se vinculan con el atraco mismo y por tanto acaban funcionando como permanente recordatorio. Cada vez que hace relajación sabe que la está haciendo para olvidar el atraco, lo que establece una relación entre relajación y atraco. Lo mismo sucede con hacer ejercicio físico, ver la televisión, ir al psicólogo. Al ver que a la larga ya nada le sirve, tiene dos posibles caminos. O bien seguir en la misma línea y recurrir a métodos más intensos para olvidar, alcohol, tranquilizantes, cambiarse de ciudad, etc. O bien dejar de luchar conscientemente contra ello y pese a todo seguir su vida con la mayor normalidad posible. Este último recurso es más doloroso y difícil a corto plazo, ya que esos pensamientos serán más presentes y continuos. Sin embargo, a la larga, cesar en ese esfuerzo consciente de control supondrán un descanso, no necesariamente un olvido, pero sí un descanso. Naturalmente, no todos los recuerdos dolorosos ni todas las sensaciones desagradables entran en esta dinámica. Muchas veces y en general, cuando no alcanzan un grado dramático, podemos lograr un olvido consciente y dirigido. Podemos distraernos y vencer definitivamente tales situaciones. La aceptación radical debe adoptarse como estrategia en aquellos casos en que se mantiene una lucha desde hace tiempo y por la cual la propia vida se ha detenido. Volver a recordar lo que era valioso para uno mismo, como decía en el capítulo anterior, comprometerse con ello y seguir adelante pese a los recuerdos, es el camino alternativo que propongo. Nada nuevo bajo el sol. Cualquiera puede intuir que si se procura conscientemente tapar algo que pugna por salir a la conciencia, un recuerdo, una sensación, un sentimiento, cada vez hará falta poner más y más esfuerzo para acallar. Esto supondrá que al final gran parte del tiempo tendrá que dirigirse a mantener una lucha agotadora. Muchas personas no solo habrán llegado a esta deducción por razonamiento, sino por experimentarlo en sus propias carnes. Pero, además de estos testimonios personales y subjetivos, se han reunido algunas evidencias experimentales para demostrarse ese efecto rebote. Mencionaré ahora algunos de estos trabajos que de forma más extensa se pueden consultar en el manual de Hayes, Strossal y Wilson. En un experimento sobre el dolor que se pidió a varios sujetos que mantuviesen la mano sumergida en agua muy fría. En algunos casos se les indicó que para no pasarlo tan mal, lo mejor que podían hacer era intentar suprimir mentalmente las sensaciones de frío. En cambio, a otro grupo de sujetos se les sugirió que debían concentrarse en esas sensaciones, dirigir su atención hacia ellas y no tratar de olvidar. Pues bien, con estas instrucciones se observó que el sufrimiento a la larga era mayor en aquellos sujetos que habían tratado de eliminar conscientemente la incomodidad. Recordaban más el malestar y lo juzgaban más desagradable que los del otro grupo. En otro experimento se leyó un texto con varias descripciones de acciones humanas. A uno de los grupos que lo escuchaba se le pidió que tratase de suprimir los pensamientos y recuerdos sobre lo narrado. Y al otro grupo no se le indicó nada. El primero de ellos recordó mejor al cabo del tiempo el contenido de lo narrado. Por otro lado, un conjunto de investigaciones ha demostrado que aquellos que utilizan la supresión como su principal estrategia de afrontamiento muestran mayor cantidad de síntomas depresivos y obsesivos. Lo mismo cabe decir para los intentos de eliminar los estereotipos personales que todos tenemos.
Ejemplos de estos estereotipos son los gitanos son ladrones o las mujeres conducen. Varios trabajos recientes de la psicología social han confirmado que aunque los esfuerzos por suprimir los estereotipos y extraerlos de la conciencia pueden ser temporalmente eficaces, esta supresión viene seguida habitualmente de un fuerte efecto de afloramiento, en el cual los estereotipos vuelven con creces a rondarnos y a confirmar nuestro pensamiento. Marlon Morgan, en ese sorprendente libro que se llama Las voces del desierto, describe el caso de una tribu aborigen australiana que sufre el acoso de un tipo de moscas que vive solo en el desierto. El número de estos insectos es inmenso y sus enjambres se asemejan a un tornado tanto por la espesa nube que forman como por su vibrante sonido. Estas enormes moscas mordedoras recubren casi por completo a los sujetos que se hallan en el lugar por donde vuelan y fácilmente acaban por volver loco a aquel que trata de librarse de su acoso. Dada su cantidad, ningún intento de lucha tiene sentido. Solo cabe esperar pacientemente a que se marchen después de que hayan extraído todas las partículas sobrantes de la piel, el oído, los ojos o la nariz. Aunque su cuerpo se recubra de estos insectos, los aborígenes no les prestan atención y se limitan a hacer estatuas. Su aceptación ante el hecho es absoluta. Con esta estrategia adoptada de generación en generación y ajustada al medio donde viven, consiguen minimizar su efecto perjudicial y reservan unas fuerzas necesarias para su supervivencia. Marlon Morgan, al cabo de un tiempo padeciendo esta infernal experiencia, se animó a seguir el consejo del jefe de la tribu de rendirse a las moscas. Después de un tiempo logró adoptar esa actitud pasiva y apreció sus beneficios. La doctora concluyó: es verdad, la rendición es sin duda la respuesta correcta en ciertas circunstancias. Además de los ejemplos que nos ofrece la psicología experimental, la antropología o la literatura, todos podemos recordar las enseñanzas de las principales religiones. La idea de la necesaria aceptación de los designios divinos no es precisamente nueva y se puede rastrear ya desde el planteamiento de las religiones politeístas en las que los hombres no podían sino resignarse a los cambios naturales. Así la lluvia y la sequía solo cesaban si los dioses así lo deseaban. Ya desde la tradición judeocristiana, donde los males que acaecían a Abraham, Jonás o Job, a todo el pueblo, debían ser asumidos por estos humildemente y sin rebeldía, pues obedecían al deseo de Dios. También en el budismo y otras religiones orientales se predica una aceptación de los hechos de la vida, tal y como vienen, sin ejercer violencia contra ellos. Es solo en nuestro tiempo cuando se ha impuesto una actitud de negarse a aceptar lo que no sucede en el plano psicológico. Como venimos repitiendo, esa actitud puede ser y ciertamente es tremendamente útil para el hombre, pero solo mientras se restringe al ámbito de lo externo. En las tradiciones religiosas a las que acabo de hacer mención, esa distinción entre interno y externo no se daba. La aceptación debía producirse tanto de los acontecimientos físicos, una enfermedad orgánica, una catástrofe, como de los pensamientos, sentimientos, sueños, imágenes que la divinidad quisiera mandar. Es posible que todas las demostraciones experimentales y los ejemplos culturales que se han incluido no le convengan. Precisamente mi propósito no es demostrar nada con palabras. Al revés, desde el principio he afirmado que debemos desconfiar de los razonamientos. La única postura aceptable en el bienestar psicológico, la única verdad es que se debe utilizar aquello que a uno mismo le va bien. Por muy sensato que sea lo que le cuenten, por muy razonable y justificado que esté, téngalo en cuenta solo si le va bien a largo plazo. Defiendo que es mejor adoptar una posición absolutamente pragmática. Por tanto, si usted ha sido capaz de encontrarse mejor, evitando pensamientos dolorosos, olvidando conscientemente sus pesares, luchando por desembarazarse de los recuerdos desagradables de la ansiedad de idea obsesiva, debe seguir haciéndolo. No hay
otra verdad. Pero si a usted no le han servido estos métodos más que durante un breve tiempo, considere si debe adoptar otra actitud, la aceptación. La trampa lógica. A lo mejor después de lo leído, abriga usted una cierta esperanza. Está bien, aceptaré esos pensamientos, recuerdos y de este modo me libraré de ellos. Pero fíjese en la contradicción que hay en estas palabras. Si usted trata de seguir ese método, un método más refinado y paradójico que el empleado hasta ahora, pero siempre un método, con el objetivo de no tener eso que usted afirma estar dispuesto a tener, en el fondo no está dispuesto a tener. Es como decir, quiero estar triste, pero solo si eso me sirve para no estar triste. ¿Cómo va a lograr así su propósito? ¿Cree que se puede engañar a sí mismo? Recuerde que la aceptación de la que hablo no es condicional solo si no dura mucho o si no es muy intensa, sino radical. El estar dispuesto a aceptar un recuerdo doloroso solo en el caso de que no dure mucho es exactamente lo mismo que no estar dispuesto a aceptar, con lo cual no observará ningún cambio. Este es un caso donde no puede haber término medio. Es lo mismo que estar embarazada o no embarazada. No se puede querer estar embarazada a medias o solo un poco. Recuerda el ejemplo de las moscas del desierto. Marlo Morgan no aprendió a quedarse como una estatua para que las moscas se fueran antes, pues estas solo se van cuando han terminado de comer, sino para dejar de gastar energía en una lucha agotadora y estéril. Observe que esto le lleva a una situación imposible. ¿Qué hacer cuando, por ejemplo, me asalta la ansiedad, la tristeza, la obsesión? ¿Cómo debo actuar? ¿Tengo que luchar contra ello? ¿Tengo que aceptarlo? La única respuesta es que usted no tiene que hacer nada. No tiene que seguir ningún método, ninguna regla. Se trata precisamente de eso. No hay unos pasos que se deban seguir. Recuerde que la aceptación es más una actitud corporal que un razonamiento lógico. El lenguaje no puede guiarlo. ¿Qué tiene que hacer bajo un chorro de agua muy fría? Cree que puede encontrar una serie de reglas verbales para actuar adecuadamente en esa situación y gracias a las cuales va a dejar de tener frío. ¿Cree que si sencillamente se dice está bien, acepto tener frío, se le va a pasar el frío? Adoptar una actitud de aceptación no implica dejar de pasarlo mal. Es más, a corto plazo probablemente ocurra lo contrario. No es otra estrategia. Ya he explicado que la ventaja que posee estriba en que se abandona un combate sin sentido. Una persona que está sufriendo dificultades debe en primer lugar tratar de cambiar las circunstancias externas. En el caso simplón de la ducha, lo sensato no es buscar el control mental o unas reglas adecuadas para sobrellevar el frío, sino abrir el grifo del agua caliente. Pero si esto no es posible, puede que no haya agua caliente, que no pueda ir a casa de un amigo y que siga necesitando ducharse. Lo mejor que puede hacer es no darle más y más vueltas para solucionar esta situación, pues no es solventable por mucho que se piense sobre ella. Dúchese cuanto antes si lo necesita y vaya a hacer otra cosa. Cuando luego durante el día esté enfrascado en las actividades normales, piense en qué ha sido mejor. Ducharse con frío y ponerse en marcha, o quedarse en el cuarto de baño todo el día pensando qué hacer para pasar menos frío. Por desgracia hay muchas personas que se encasquillan en una situación semejante y cercenan así su vida futura. Las excepciones y las reglas. En el capítulo primero aludía que todos tenemos derecho a pasarlo mal
y que pocas cosas son más fastidiosas como el que uno tenga que ponerse contento rápidamente y a toda costa. En una situación semejante a la de la historia con que comencé este capítulo, los amigos del protagonista, sus padres, invitarán al joven que sufrió un desengaño amoroso a que olvide a la chica, que salga y se distraiga, a que pase del tema, y les parecerá inadecuado que se perpetúe su desánimo y que siga pensando en ella. Sin embargo, no es esta la creencia y la actitud que se mantiene en todos los casos en que sucede una desgracia. Por ejemplo, si una mujer pierde a su esposo o más aún a un hijo, todos a su alrededor comprenden que debe pasarlo mal, incluso por un tiempo indefinido. En el caso de la pérdida de un hijo, se entiende que una madre no llega a superarlo totalmente durante el resto de su vida. Aunque le digan que lo debe olvidar y vencer, su pena muchas veces con la boca pequeña. Si la desgraciada no lo pasa mal mucho tiempo, se la sanciona socialmente. Cuando alguien se recupera excesivamente pronto de algo así y no da claras y permanentes muestras de su pesar, los demás pueden empezar a creer que no quería demasiado al ser perdido. La ventaja que tiene una situación socialmente valorada como muy dolorosa es que todos ven lógico que te entristezcas y te consideran con derecho al sufrimiento. Como no hay por qué esforzarse en quitarse de encima esos sentimientos, el dolor se puede vivir directamente. No se tiene por qué inhibir de una forma artificial o forzada. Poco a poco vuelven a girar los engranajes de la vida. Van apareciendo nuevas tareas que no se pueden demorar, otras obligaciones de las que dar cuenta, y la persona afectada suele ir desprendiéndose de su amargura sin realizar un esfuerzo consciente en esa dirección. Excepto en aquellos casos en que las experiencias sean verdaderamente espantosas, imagine algo como haber estado en un campo de concentración, casi siempre podemos evitar que un acontecimiento doloroso se convierta en algo traumático. Evitar a toda costa el recuerdo de esa experiencia implica estar siempre en contacto con ella, mirar hacia el pasado. Por tanto, la manera de no sufrir una enorme frustración ante algo muy triste consiste en vivirlo tal y como es, y siempre que vuelva a nuestra conciencia. Esta postura consigue hacer menos acusado el sufrimiento a la larga, no porque se empleen métodos dirigidos a contrarrestarlo, sino porque como no se detiene la vida, no hay vuelta atrás, con el transcurrir del tiempo acaban por llegar nuevos acontecimientos que necesariamente van arrinconando la experiencia anterior. Lo más importante de toda esta situación es que uno puede ir aprendiendo del dolor que padeció. Comprendería el dolor de un niño que pierde la regata en un juguete si a usted nunca le hubiera pasado eso. Ya habrá comprobado que, si ha tenido la desgracia de perder amigos o familiares muy cercanos, verá que le es posible utilizar esos recuerdos dolorosos para entender el proceso que viven las personas que se enfrentan por primera vez a esa situación y estar más cerca de ella. A lo mejor también es consciente de que no intentó nada específico para olvidar esa muerte, y de hecho no la ha olvidado. Pero eso no le ha impedido volver a incorporarse al tren de la vida. Para superar cualquier trauma, por tanto, no hay que hacer nada directa o conscientemente. Solo hay que aceptar los sentimientos que hemos estado intentando controlar y permitir que la vida vuelva a llenarnos de experiencias y nuevos acontecimientos. Precisamente no se trata de que se olvide de nada, sino de que a pesar de recordar algo con dolor, continúe el camino de la vida, que siga persiguiendo esas metas que refería en el capítulo anterior. ¿Recuerda usted algo que de niño o adolescente le causara mucha vergüenza? Yo le pondré un sencillo ejemplo personal. Cuando tenía unos 8 años, cometí 7 penaltis en un partido de mi colegio. Lo cierto es que no conocía bien las reglas del fútbol y durante el encuentro no me atribuí la responsabilidad de los mismos. Pero luego el profesor me abochornó en clase al hacer evidente que era el culpable de la derrota de mi equipo. Recuerdo que sufrí una enorme vergüenza y no quise jugar al fútbol durante una buena temporada. Naturalmente estos recuerdos producen ahora simpatía y a mí mismo me parecen intrascendentes. Sin embargo, soy capaz de evocar muy bien aquel sentimiento de humillación.
Al pasar el tiempo, la vida me ha mostrado que hay agravios bastante más importantes y que hubiese sido ridículo que me quedase traumatizado por algo así. De hecho, luego seguí jugando al fútbol. No he llegado a esta conclusión por ningún silogismo, por enfrascarme en sesudas lecturas sobre culpa, ni por acudir a ningún psicólogo, sino porque el mero transcurrir de mi vida ha puesto las cosas en su sitio. Y ahora, el final de la historia. Pasados 4 meses de la ruptura, Luis no había vuelto a tener ninguna noticia de Ana. Después de todo este tiempo tuvo que rendirse a la evidencia de que ella no le iba a llamar. Le dolía en el alma tal insensibilidad. ¿Es que acaso le daba igual que se hubiese muerto? Una noche fue con sus padres a una ópera. Siempre le había interesado esta manifestación artística y se había comprado algunos discos. De todos modos, se decía a sí mismo que no sabía por qué iba, pues le parecía que se iba a aburrir y que nada podría sacarlo de su amargura. En el programa donde se explica el argumento leyó una cita introductoria que le llamó la atención. La función de la música consiste en liberarnos de la tiranía del pensamiento consciente. Sir Thomas Bentham. ¿Quién sabe si por estas enigmáticas palabras, la misma belleza de la música? El caso es que prestó atención a la obra y se metió en la música de las bodas de Fígaro, de manera que dejó de pensar momentáneamente en otras cosas. Al salir de la función se sentía algo liberado. La música había ejercido un cierto efecto balsámico. Eso sí, su fastidio continuaba latente. De hecho, poco después se sintió aún más triste. Sin embargo, este primer paso sencillo y alejado de su problema, como es abrirse y disfrutar de una música, supuso a la larga un cierto cambio de actitud. Aceptar unas cosas lleva a aceptar otras, inconscientemente. De forma progresiva e inadvertida para él mismo, Luis dio definitivamente por perdida su relación con Ana. Y pese al dolor que le causaba la actitud de ella, tuvo que reconocer que ella había demostrado una gran fortaleza para cortar por lo sano todo contacto, lo que a la larga facilitó su pérdida definitiva de esperanza. Sin que cambiase nada y sin que hiciese nada por cambiar, quizás precisamente por esto último, la vida fue trayendo otras cosas. Luis tuvo más encargos de trabajo por parte del constructor y volvió a leer más. Repitió también varias veces su experiencia operística. El dolor del abandono era algo que lo zahería periódicamente y que desde luego no olvidaba. Pero al ser una persona con capacidad de introspección, observó que estos golpetazos psicológicos cada vez eran menos frecuentes y menos intensos. Bastante tiempo después seguían aún perviviendo como un sordo recuerdo doloroso. Este dolor se reavivaba y pasaba de fondo a figura cuando caminaba por los lugares donde había estado con Ana, aunque ahora parecían recubiertos de un tono nostálgico. Durante una semana tuvo que acudir regularmente a un estudio cercano a un café, donde había pasado ratos llenos de emoción con él. Al principio pensó en cambiar de ruta, pero lo desestimó precisamente porque lo juzgó un reto personal. Uno de los últimos días de esa semana se dio cuenta que ya no se acordaba siempre de Ana cuando pasaba por ella, lo que hasta entonces no había dejado de pasar. Al hacer esto consciente, Luis imaginó que toda su historia con ella podría observarse como una película de cine. La última escena, aquella sobre la que ponen las palabras The End, correspondía a su despedida en la puerta del cine tras ver el séptimo sello. Se dijo a sí mismo que la película de su relación ya la había visto muchas veces, que podía almacenarla y que debería rodar otras nuevas. Una buena filmoteca debía contar con bastante The End. Esta historia habrá defraudado a aquellos que esperaban algo anormal, sorprendente, un giro original. Tampoco está narrada con especial interés. Los personajes albergan poco atractivo y quizás no invitan a identificarse con ellos. Tampoco se dan buenos consejos prácticos que puedan servir
para ayudar a otras personas con historias similares. Pero si reuniese todas esas cualidades tan necesarias para las historias de ficción, no sería real. Si lo piensa, tal vez recuerde que usted también tuvo algún desengaño y lo superó sin que pasase nada especial. O tal vez sepa de casos así. De todos modos, para concluir, añadiré un detalle. ¿Qué pasó con Ana? Tiene una última escena en este relato. 6 meses después de la ruptura, volvió a llamar a Luis y le invitó al cine. Ponían Fresa Salvaje. Ana le explicó que inesperadamente se había quedado con una entrada suelta. Luis no pudo ir, pues justo esa tarde tenía otros planes.